Ah, Ok, buenas profesora, nosotros somos el grupo número 1, conformado por Emily Ceballos. Giovanna Fernández. Belén Barre. Bueno, vamos a empezar con el nivel semántico. Como sabemos y como lo hemos visto en la clase, pues llegamos a un acuerdo que, como sabemos, la semántica es la rama que estudia el significado de las palabras, teniendo en cuenta los significados convencionales, que es el significado que le da el diccionario a una palabra, y esto también va a depender mucho del contexto en el que aparezca la palabra. Por ejemplo, eh, si el médico te dice que tu corazón está en perfecto estado, aquí la palabra corazón se está utilizando en un significado denotativo. Y si hablamos de que una persona te dice, tengo el corazón roto, está utilizando el significado connotativo, que es la palabra que nosotros como hablante le damos a la palabra. Bueno, seguimos también con el signo lingüístico. Sabemos que es la unidad más pequeña con el significado en la comunicación humana y por ello es tremendamente importante a la hora de usar el lenguaje. Esto conlleva que tiene el significado y el significante. El significante es la imagen acústica del concepto de la idea que se quiere expresar. El significado es la representación psíquica que hace que nuestro cerebro tenga esa imagen. Varios significantes pueden tener el mismo significado, en cuyo caso hablaríamos de los sinónimos o al contrario significantes, iguales con distintos significados. A esto nosotros le llamaríamos palabras homonimias. Cuando dos palabras se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, a esto le vamos a llamar palabras homófonos. Las palabras homófonas son un tipo de palabras homónimas, ya que se pronuncian igual, aunque tienen diferencias en su escritura y en su significado. Como por ejemplo, ojear significa pasar las hojas de un libro y ojear significa mirar. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera, pero que su significado es diferente. Un ejemplo sería salsa como estilo musical o salsa como un acompañamiento gastronómico. Dentro de esto también aparece lo que es la sinonimia. Sabemos que son dos palabras que cuando sus significados coinciden hasta tal punto que pueden sustituir a otra palabra en un determinado contexto. Por ejemplo, la palabra alzar y levantar. También hablamos sobre la polisemia, que es cuando una palabra tiene diversos significados según el contexto. Por ejemplo, banco, que sabemos que es el lugar donde se deposita dinero, o también puede ser mueble para sentarse. También hablamos de la antonimia. La antonimia son dos palabras dos palabras son antónimas, que esto quiere decir que son palabras que tienen significados opuestos para determinados contextos, como por ejemplo el ser imprudente y el ser prudente. Por último, también hablaremos de la hiponimia y de la hipernimia, que en esto decimos que es por una forma general que tenemos para referirnos a un concepto, pero que lo incluye en sus significados en otros conceptos que son más específicos, como por ejemplo, el animal es un hiperónimo de perro, de gato, de lechuza o de caballo. Y los hipónimos, por el contrario, son palabras que tienen un significado más acotado. A continuación, mi compañera Giovanna. Bueno, pues ahora hablaremos sobre las ramas y límites de la semántica. La semántica cognitiva es un modelo semántico utilizado para complementar análisis sintácticos. Está basado en la lógica formal, siendo heredero de los modelos de análisis semántico de la lógica positivista de la Escuela de Viena. En cuanto a la semántica lingüística, decimos que el dominio de objetos de esta semántica lingüística tiene que comprender, además de los signos, que son los significantes, y sus funciones, que son los significados, también aquellas partes de los objetos y relaciones del emisor y del receptor. En cuanto a la semántica lógica, es un sistema lógico
que no consta de un conjunto de fórmulas como las especificadas en en la sintaxis. Las fórmulas también se les asigna una interpretación a través de la semántica de los sistemas lógicos preposicionales. Tipos y facetas del significado. El concepto de significado es un estudio fundamental que existe en todas las investigaciones docentes de la ciencia semántica. El significado tiene la función interna de la lengua y es obligatorio en todos los signos que se incluya el significado, pero ya que este de aquí también puede ser aislado de la lengua en el pensamiento. Las dimensiones del significado. Todo significado se encuentra entre la gente, es aprendido y es personal. El significado denotativo corresponde con el significado de las palabras. El significado anotativo es el que los diccionarios procuran recoger, en el que todos los hablantes coinciden. Es decir, es el lenguaje, es el significado referencial. Las palabras o signos son empleadas para representar a los objetos. El significado estructural se extraen los significados de las estructuras, como la misma palabra lo dice. Cuando una palabra o signo nos ayuda a captar a otra palabra o signo, o cuando la secuencia de dos palabras nos enseña algo que no podemos extraer de ambas por separado. El significado contextual es un tipo híbrido de significado. Es, es denotativo, es denotativo cuando se establece una relación signo-objeto y es estructural en el sentido de que predecimos significados a partir de las relaciones entre dos términos. El significado connotativo se refiere a todas esas valoraciones subjetivas que rodean y complementan la denotación de la palabra. La semántica estructural, estructuras del significado en el vocabulario. O sea, una lengua es un sistema convencional para la comunicación verbal, un sistema para transmitir mensajes convencionalmente codificados que transmite información o que permite interaccionar con otros individuos. La comunicación lingüística es el cambio entre dos interlocutores. Encontramos lo llamado como el mundo referencial o estructura del entendimiento, por lo cual se realiza contextualización del mensaje. En el mensaje existen dos factores. El contexto lingüístico, donde entender lo que precede es esencial, de lo contrario no entenderíamos lo que dice. El significado lingüístico está constituido por un significante y un significado. En el significado debe observarse dos aspectos: la sustancia, que está constituida por el conjunto de rasgos semánticos, y la forma, que tiene rasgos clasificatorios para el significado, que son la base de las categorías sintácticas. A continuación, mi compañera. Los roles semánticos. ¿Qué es un rol semántico? Es el orden de los constituyentes o incluso la voz o el tiempo verbal de la oración cambie. Los roles semánticos de los constituyentes no varían. Por lo tanto, podrían concluirse que los roles semánticos permiten interpretar los fragmentos de textos determinados, las relaciones semánticas entre las entidades y los eventos en los que participan. Agente causa. Este es el rol. Este rol responde a la pregunta de quién, y si tiene el rasgo más animado se considera agente, y si tiene el rasgo menos animado se considera causa. El rol tiene esto como un rol instrumento, también está relacionado con estos roles. Tema paciente suele responder a la pregunta de qué, y si tiene un rasgo más animado se considera paciente, y si tiene rasgo menos animado se considera tema. Dentro de este grupo se incluye también el rol tópico, que hace referencia a lo expresado o pensado en verbos de dicción y pensamiento. Beneficiario y receptor responde a las preguntas tipo a, para qué y quién,
Estos roles pueden relacionarse a grandes rasgos con las funciones sintácticas de sujeto, objeto directo y indirecto de las oraciones transitivas. Otro grupo de roles son aquellos que suelen aparecer como adjuntos. En este tenemos tiempo, lugar y modo. El tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? El lugar responde a la pregunta ¿dónde? Este rol puede especificarse entre subroles como origen, meta y trayectoria. En modo es el complemento similar a los anteriores. Se lleva a cabo a la acción o evento del estado del verbo. Esto responde a la pregunta ¿cómo? También tenemos como relaciones semánticas, que son las relaciones, perdón, que son las relaciones léxicas. Las relaciones léxicas son aquellas que se establecen entre los significados léxicos de las palabras. Por significado léxico se entiende el significado de la palabra tal como se consigna en el diccionario, es decir, el significado abstraído de las diferentes formas de su uso de contexto. Tenemos la sinonimia, que dice que dos palabras son sinónimas si tienen el mismo significado y antónimas si tienen lo contrario. Tenemos antonimia, es la relación que establece entre dos palabras cuyo significado es incompatible, es un mismo contexto. Tenemos, por ejemplo, como vivo, muerto, alto, bajo, pagar, cobrar. También tenemos como contradictorios. Esto es cuando entre ellos no existen posibilidad intermedia, siendo su suma exhausta en el universo acotado, de todo modo que las dos palabras del par no pueden ser afirmadas ni negadas a la vez de un mismo individuo, como vivo, muerto, abierto, cerrado. Contrarios son opuestos o graduales, cuando entre ellos existen términos intermedios naturales, de modo que pueden negarse, aunque no afirmarse, de un mismo individuo a la vez, como frío, caliente, superior, inferior, rico, pobre. Tenemos conversos, que son recíprocos o inversos, es cuando un término necesita al otro, como comprador, vendedor, ama, criada. Tenemos también la hiponimia, consiste en que determinadas palabras poseen todos los rasgos semánticos de otras más generales, llamada hiperónimo, pero que añaden en su definición otros rasgos semánticos de las diferencias. Tenemos lo que son los homónimos, son palabras que con diferentes significados tienen unas mismas formas fonéticas, es decir, que la misma pronunciación, dependiendo de si se escriben igual o no. Los homónimos se dividen en dos tipos, como homógrafos y homófonos. Los homógrafos, este tipo de homófonos, sucede cuando las palabras tienen su escritura exactamente igual, pero tienen diferentes significados. Como dijo mi compañera Emily, que un ejemplo de eso era banco, es una institución financiera, y banco también puede ser de asiento o mueble. Y tenemos los homónofos, son palabras homónimas porque suenan igual, pero su escritura es diferente. Estas también tienen diferentes significados. Tenemos la heteronimia. La heteronimia es el fenómeno contrario a aquel en que se espera una cierta homología o coincidencia por asuntos de paradigma, que luego se traducen como bueno, good, y mejor, better. A continuación, mi compañera. También tenemos la palabra de hiperonimia, que estas son palabras cuyos significados incluyen o engloban de una u otra manera otras palabras más específicas, como por ejemplo la palabra humana, que es un hiperónimo. Este engloba lo que es niño, padre, abuelo, etcétera. También vamos a hablar de lo que es la polisemia, que estas aparecen en distintas acepciones dentro de la misma entrada léxica, representadas en el diccionario como lo es como significado 1 y significado 2. Un ejemplo de esto es fui a la Sierra de las Ánimas, y también se podía relacionar con me lastimé con esa sierra.
Hablaremos también de la sinonimia, que son palabras de significado próximo o sentido emparentado, como lo es la palabra amplio, extenso, estimar y apreciar. Bueno, eso es todo. Gracias.